Hola, buenos días. Vamos a seguir todavía con el tema del momento de una fuerza. Ya vimos el concepto de rotación. Y hoy vamos a ver son las condiciones para la rotación y momento de una fuerza en el plano XY. Este tema del momento de una fuerza es de importancia. Hay que saber muy bien los conceptos porque este es, por decirlo así, la segunda pierna para caminar en la parte de la estática. Así, aparte de la fuerza, es momento de una fuerza. Ya que cuando tenemos el equilibrio de un cuerpo, se dice que la suma de todas las fuerzas es cero y que la suma de todos los momentos de las fuerzas es cero. Entonces vamos a ver cómo se calcula un momento en el plano XY. Ustedes más adelante en estática verán momento de una fuerza en el espacio. Entonces es importante que tengan la idea de cómo calcular el momento de una fuerza, aunque sea en ejercicio sencillo. Bueno, vamos a empezar con las condiciones para la rotación. ¿Qué se necesita para hacer rotar un sólido rígido? Se necesitan tres condiciones. El primero es que tenga un eje de rotación en la cual va a poder rotar, así dar vuelta alrededor de ese eje. Segundo, tiene que haber una fuerza que me haga rotar el sólido. Y el tercero, tiene que haber un punto de aplicación dentro del sólido de la fuerza. Es decir, la fuerza tiene un punto de aplicación y va a girar y va a rotar alrededor de un eje de rotación. Aquí tenemos un sólido rígido. Acuérdense que tiene que ser rígido porque si no se deforma. Un eje de rotación, en este caso que vemos aquí, sería el eje Z. Tenemos Y vertical y la X un horizontal y la Z perpendicular a los otros dos ejes. Entonces tenemos un eje de rotación, tenemos una fuerza que está actuando en un punto de aplicación. Cuando tenemos los tres puntos, sí, perdón, los tres conceptos, que es eje de rotación, fuerza y punto de aplicación, ya el sólido puede rotar. Y una vez que la fuerza desaparece, el sólido deja de rotar. La fuerza dejó de actuar y el sólido dejó de rotar. Vamos a ver el otro caso. El sólido rígido. Tenemos la fuerza y el punto de aplicación. Y aquí vemos, ya como por intuición, que el sentido de la rotación es negativo, que va en el sentido de la aguja del reloj. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo más práctico. Tenemos el sólido rígido, que es la barra en este caso. Tenemos el eje de rotación. Fíjense, el eje de rotación ya no se le va, en este caso se le va a denominar punto de apoyo. Un punto de apoyo es un eje de rotación, así por la cual el sólido va a rotar. Tengo la fuerza y el punto de aplicación. Entonces, cuando la fuerza actúa sobre el cuerpo, hay una rotación. Fíjense, este sentido negativo y todo el sólido rígido está rotando alrededor de ese eje de rotación al aplicar una fuerza. Entonces, para resumir,
Para las condiciones de la rotación tiene que haber una fuerza, el punto de aplicación y un eje de rotación. Vamos a ver el concepto de momento. El concepto de momento son dos, que dice: el momento de una fuerza mide la tendencia de la fuerza F a impartirle a un cuerpo rígido un movimiento de rotación alrededor de un eje. Así, la fuerza F tiene una tendencia que se llama momento e impartirle a un cuerpo rígido un movimiento de rotación. Pero acuérdense, tiene que haber también un eje de rotación y un punto de aplicación. Y el otro concepto, que es el que vamos a utilizar nosotros, que es el más matemático, se define como el producto vectorial de la posición de un punto dentro del sólido con respecto a un eje de rotación, y eso lo voy a multiplicar por la fuerza que actúa en el punto. Ese es un concepto matemático que vamos a ver la fórmula más adelante. Entonces, el resultado es: el momento de una fuerza es un vector cuya dirección y sentido es la del eje de rotación. O sea, si yo cuando tengo la rotación que es producida por una fuerza, el momento de esa fuerza tiene la dirección del eje de rotación y tiene el sentido del eje de rotación. Por eso que habíamos estudiado ya la parte de rotación. Vamos a ver el primero. Fíjense, la fuerza tiene una tendencia en hacer girar ese sólido rígido. Ya ubicamos que en la tuerca, cuando veamos los dibujos, para resolver momentos de una fuerza tenemos que ubicar el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. En este caso, el eje de rotación es la tuerca y está el sólido rígido, y la fuerza tiene un punto de aplicación que es el punto verde. Y el sentido de giro, fíjense, el sentido de giro es negativo. Aquí es el sentido, aquí va a rotar en sentido contrario, es el mismo problema. Tenemos la punto de aplicación de la fuerza y tenemos el eje de rotación. También esta grúa, tenemos que la grúa carga un peso de 10 toneladas y la tendencia de la grúa a rotar, ¿sí?, por la fuerza. ¿Dónde estará el punto de aplicación? El punto de aplicación estaría arriba, al final del brazo de la grúa. Ese sería el punto de aplicación de la fuerza. Y en este caso, fíjense, este edificio que se está cayendo, la fuerza es la misma del peso del edificio. El eje de rotación está en la esquina del edificio y la fuerza, que es el peso, va a hacer rotar el edificio. Eso quiere decir que se está cayendo. Una de las condiciones de equilibrio de un edificio es que el momento total de la fuerza sobre el edificio sea cero. Así, no es que el edificio no tenga momento, sino la suma de los momentos es cero. Bueno, el otro concepto, este es otro ejemplo. Cuando vamos a abrir una puerta, aplicamos la fuerza en la manivela, y otro sólido en la cual se le aplica una fuerza. Entonces, en estos casos, la fuerza tiende a hacer rotar el sólido rígido. La segunda definición el momento se define como el producto vectorial de la posición de un punto dentro del sólido con respecto a un eje de rotación vamos a ver qué es por la fuerza que actúa en el punto. Entonces vamos a ver qué es cada concepto.
tengo el eje de rotación, ya lo ubico. Entonces me dice producto vectorial de la posición de un punto. Dice producto vectorial, el momento es igual al producto vectorial. ¿Por qué? El momento es un vector de la posición de un punto, en este caso el punto A, con respecto al eje de rotación. Si tengo que calcular la posición del punto con respecto al eje de rotación, ¿sí? Por la fuerza que actúa en el punto. Así, para calcular el momento necesito la posición del punto, que es el punto de aplicación, por la fuerza que está actuando en ese punto. Ese producto vectorial da resultado otro vector. Por eso este producto también le dicen producto cruz. No vamos a entrar en detalle de la demostración de la fórmula. Ese sería otro tema que yo se lo daría a conocer, pero vamos a solamente a trabajar con la fórmula de momento en una dimensión. Así que solamente da resultado un vector que es el eje de la Z. Ahora, ¿cómo se calcula ese momento? Para ver ese momento, repito, necesito el vector posición del punto A, donde se actúa la fuerza, y el vector fuerza. Y se tiene que cumplir siempre que es posición por fuerza. También le dicen posición cruz fuerza. ¿Qué es lo que hay que hacer? El primer punto es buscar el punto A. Fíjense, el punto A posee las coordenadas X, y se encuentra de una vez el vector posición con respecto al eje de rotación, que sería XY más YY más YJ. Siempre en los problemas está el detalle de ubicar el punto A. Siempre, geométricamente hay que buscar siempre el punto A con respecto al eje de rotación. Y el eje de rotación no siempre lo dan. Hay que ubicarlo, o le dicen con respecto a, ya sabemos que es el eje de rotación. Otro es, sobre el punto A actúa una fuerza F que posee las coordenadas, las componentes rectangulares en horizontal y vertical. Estas componentes son independientes de la posición. Así, son componentes. La fuerza tiene dos componentes, fíjense, en la horizontal y en la vertical, y son independientes de la posición. Y luego coloco la fórmula del producto vectorial, sí, del momento, del vector posición del punto A por el vector fuerza. Entonces me da que el momento es posición horizontal del punto por la componente vertical menos la posición vertical del punto por la componente horizontal. Todo eso y es el vector por el vector K. ¿Por qué? Porque es un vector perpendicular tanto a X como a Y. Solamente los problemas que vamos a resolver, todos son en vector K. Sí, son paralelo al... Sí, el eje de rotación es... El eje de rotación es el eje de la Z. Entonces, si ese momento que estamos calculando es positivo, quiere decir que el sólido rota a la izquierda. Si es negativo, el sólido rota hacia la derecha. Vamos a ver dos ejemplos. En el documento PDF hay más ejemplos para que lo practiquen. Acuérdense que tienen que practicarlo con lápiz y papel. Vamos a ver. Tengo una fuerza
tiene componentes horizontales y tiene componentes verticales, y se aplica en un punto A en el plano XY. Y me dice calcular el momento de la fuerza y el sentido de giro del plano si el eje de rotación se encuentra en el origen. Sí, hay que calcular el vector posición con respecto al origen, que sería con respecto al punto 0, 0. Tengo los datos, fuerza, ya tengo las dos componentes, horizontal y vertical. Tengo el punto de aplicación, que es menos 2i más 3j metros, y aplico la fórmula. Solamente aplicar la fórmula y me da que el vector es positivo. Eso quiere decir que el momento vale 1 newton metro y gira a la izquierda, porque es positivo. Así que gira en contra de las agujas del reloj. Es solamente aplicar la fórmula, ver el valor y si es positivo o negativo. Entonces, ¿cómo hacer cuando tenemos los dibujos? Tenemos este punto. Dice, lo paso a reconocer. Lo primero es reconocer el eje de rotación. Ya sabemos que está en la tuerca. Colocar los ejes XY sobre el eje de rotación. Este es para reconocer el vector posición del punto de aplicación. Aquí tengo ya tengo el eje de rotación. Coloco los ejes XY y luego encuentro el punto de aplicación de la fuerza, que sería en horizontal 0,3 metros y en vertical sería 0, porque está exactamente sobre el eje de la X. Ya tengo el primer dato, que es posición del punto de aplicación, y la fuerza ya la tengo, pero gráficamente, y solamente tiene una componente en vertical, que es 20J positivo. Aplicamos la fórmula, la que sale en pantalla, así la que sale en PDF, y resolvemos. Y me da que el vector momento es un vector con dirección al eje de la Z, dice el vector K, y es positivo. Entonces quiere decir que la llave gira en sentido positivo, se gira en contra de las agujas del reloj. Para terminar este tipo de problemas, fíjense, no está tan obvio. Tenemos que reconocer el eje de rotación, coloco los ejes XY sobre el eje de rotación, encontrar el punto de aplicación de la fuerza, lo ubicamos y lo calculamos. Fíjense, ese es cómo calcular el punto en X y el punto en Y del punto A, y los dos me da positivo. Y el momento sería con la fuerza, calculo la fuerza. La fuerza solamente tiene componente vertical hacia abajo, y calculo el momento. Fíjense, y me da, al calcular el momento, menos 1200 libras pulgadas en el eje de la Z, y negativo. Eso quiere decir que me va a girar en sentido de las agujas del reloj. Bueno, aquí los siguientes son otro ejemplo. Traten de acuérdense de resolverlo. Se ponen los ejes, se calcula el vector posición, en este caso hay que calcular las componentes de las X, y se calcula el momento. Muy bien, entonces con esto, bueno, ya terminamos el momento. Hay unos ejercicios y luego sería la parte de la evaluación de este tema de momento de una fuerza. Bueno, hasta luego.